Hablaremos ahora de los ácidos débiles. Aunque dos ácidos estén presentes en molaridades idénticas, si uno es de naturaleza fuerte y otro débil, tendrán diferente valor de pH. La molaridad es la cantidad del ácido que está presente en solución. Sin embargo, el pH se refiere a lo que sucede dentro de la solución en cuestión de los iones hidronio que hay. Entonces, en el caso de los ácidos fuertes, la molaridad sí era igual al pH, pero en el caso de los ácidos débiles se suceden dos reacciones compitiendo entre ellas, ya que por la naturaleza débil del ácido. Veamos cómo son esas dos soluciones. Aquí lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, en el laboratorio, cuando ustedes tienen un ácido, por ejemplo, 3 molar de ácido clorhídrico, tenemos un pH de menos 0.48. Sin embargo, si tienen de igual forma un ácido acético 3 molar, que es un ácido débil, el pH es de 2.14. Entonces la diferencia están con la misma molaridad, la misma concentración de moles por litro, sin embargo la medida del pH es diferente. Entonces lo que está sucediendo en el ácido débil es que el ácido no suelta por completo su ion, su H más, y sin embargo está compitiendo al mismo tiempo con la del agua. Entonces están sucediendo dos reacciones. En esta primera vemos cómo el ácido dona su protón y se queda sin él, y cómo el agua lo recibe. Entonces el ácido y la base. Pero también hay agua, y el agua misma también trabaja como ácido y como base. El ácido donando su protón y el agua recibiéndolo. Entonces, estas dos ecuaciones, si las observamos, suceden varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Una de ellas es el balance, el equilibrio. Lo que sucede ya estando en equilibrio, ya no están en una o en otra dirección, sino está la solución siempre marcando el mismo pH, y entonces tenemos equilibrio y balance de materia. Es decir, la materia es la misma antes y después de la reacción. Veamos qué sucede con el balance de la materia. Entonces veamos todo el H3O que se produce. Entonces el H3O es igual a, por un lado, se produce de la primera reacción, y en segundo también se produce de la segunda. Veamos cuánta cantidad se produce de la primera. Entonces, ¿cuánto se produce por aquí? Bueno, si hay un mol del anión, quiere decir que se formó un ion del hidrógeno, es decir, 1 a 1. Si este soltó 1, entonces se formó 1. Ahora, ¿qué sucede también en el caso del agua? Bueno, también si se soltó un mol de aquí, aparece un mol acá. Entonces, las cantidades de H3O dependen de lo que se produce en la primera reacción, 1, y lo que se produce por la segunda reacción. Entonces, la cantidad de hidrógeno debida a la primera reacción es la cantidad de ácido que se produce, dejando solo a la misma cantidad del catión, y la cantidad de OH. Entonces, esto es la cantidad que hay, se debe a lo que está suelto por cada uno de los aniones. Ahora, el segundo equilibrio. El ácido final, o sea, lo que me queda de este ácido es lo que había inicialmente. Entonces vamos a usar el subíndice sub 0 para decir lo que había en el inicio menos lo que reaccionó. Y lo que reaccionó es la cantidad del anión formado. Entonces, si tenemos estas dos ecuaciones, estas dos igualdades debidas al balance de materia. Por otro lado, tenemos la constante de disociación del agua, que sabemos que en equilibrio la concentración del ion hidrógeno por la concentración del OH es 1 por 10 a la menos 14. Y también tenemos que para la primera reacción
La constante de acidez se refiere a la cantidad de los productos entre la cantidad del reactivo. Sabemos que el agua, la concentración del agua en el denominador no se utiliza, y entonces tenemos aquí ya nuestras 4 ecuaciones. Entonces ahorita lo que sigue es el trabajo algebraico de estas 4 ecuaciones. En la primera despejamos OH de las condiciones de equilibrio. Entonces OH es igual a la KW entre H3O. De la segunda ecuación de las condiciones de equilibrio también despejada, tenemos que la concentración final de AHF es H3O, la concentración de ion hidronio por la concentración del catión, del anión, perdón, entre Ka. Entonces, de estas dos despejamos. En una despejamos el OH y en otra despejamos el ácido completo como compuesto final. Entonces, ahora, estas dos las sustituimos en los balances de materias para el anión que quedó. Entonces, teníamos que lo que tenemos al final es el inicial menos lo que reaccionó. Entonces, si pasamos este a la izquierda y este a la derecha, en simple, lo que pasa restando pasa del otro lado sumando, y lo que está sumando pasa restando, tenemos que la concentración del anión es igual a lo que había inicialmente menos lo final, y lo final despejado es H3O más lo de la concentración del anión entre Ka. Ahora seguimos resolviendo, y entonces Ka vamos ahora a despejar de esta ecuación. Tenemos aquí y acá la concentración del anión, y entonces seguimos trabajando algebraicamente. Ka por A igual a Ka por HA menos esto que está multiplicando, esto que está dividiendo pasó multiplicando. Y aquí, bueno, esto está restando, pasa sumando, y después sacamos como factor común la concentración del anión por Ka por 1 más H3O. Y esto es igual a K por HA sub 0. Avanzamos y entonces ya la concentración del anión es igual a la constante de acidez por la concentración inicial del ácido entre la constante de acidez más la concentración del ion hidronio, que esto es el pH. Entonces esto es un dato de tabla, esto es un dato de tabla, esto es la concentración inicial del ácido débil, y esta es la concentración que nos la da el pH para poder conocer la cantidad del anión que se produce. Sabíamos también que el pH o la cantidad del ion hidronio se producía tanto por la cantidad de la reacción del anión más la cantidad de la reacción del agua. Ahora haremos la sustitución. Esta cantidad, la cantidad de iones hidróneos o de protones, es igual a la del anión más la cantidad de OH, hidroxilo, que se produce. Entonces, el ion hidronio es igual a esto que ya resolvimos con esta ecuación, más lo que es la cantidad de hidróxido producida por el agua. Esta cantidad es la que se produce por el agua de la segunda reacción, y la tenemos también ya despejada de las condiciones de equilibrio. Entonces la fórmula final que tenemos es esta que está presente y final. Esta la vamos a llamar como una ecuación general que cumple con las condiciones en las que se están llevando dos reacciones, una de ácido débil y una de agua. Ahora, si tratamos de encontrar lo que queremos, que es la concentración del ion hidronio, vemos que lo tenemos aquí del lado izquierdo
y vemos lo que tenemos de aquí de lado, de este lado y de este lado. Entonces lo que hay que hacer ahora es trabajar en el despeje de esta ecuación y tenerla siempre en cuenta como la ecuación general y que sirve para todos los casos.